Ya, la pregunta uno decía, con respecto a los mecanismos que operan en la homeostasis del equilibrio ácido-base, ¿es correcto afirmar? Ya, en esta pregunta, yo sé que la parte de fisiología de la homeostasis del equilibrio ácido-base es algo que ustedes ya deben haber visto y deben haber revisado y les debe haber quedado medianamente claro para poder resolver los casos clínicos, pero es muy importante que le echemos una mirada antes de pasar a los trastornos, ¿ya? Y en esta pregunta, muchas personas se fueron por la C. La presencia de anhidrasa carbónica luminal es fundamental para el proceso de regeneración de bicarbonato. Vamos a ver por qué no es la correcta. ¿Ya? Paso. Ya, la primera pregunta, o sea, la primera alternativa tenía que ver con el tema de el tampón del sistema bicarbonato, ¿cierto? Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de la compensación de los trastornos ácido-base son los sistemas tampones. ¿Qué quiere decir eso? Que existen aniones, en el fondo, tanto en el plasma como en el intracelular, que van a ayudar a que el ascenso, o sea, el descenso del pH ante un aumento de la concentración de protones, o al revés, ante un aumento del pH, no sea tan brusco como lo sería en un medio acuoso que no tiene tampones. ¿Ya? Y en este sentido tenemos que recordar que existe lo que se conoce como la buffer base, ¿cierto? Que es lo que se representa en este esquema, ¿cierto? En el cual se encuentran muchos aniones que están tamponando protones, ¿cierto? Pero la mitad del buffer base, gran parte, la gran mayoría corresponde al sistema tampón bicarbonato, ¿cierto? Que para lo cual es fundamental la anhidrasa carbónica, ¿ya? Lo que pasa con el buffer base es que si bien el tampón bicarbonato es uno de los sistemas más usados para tamponer el ascenso de los protones, no siempre cuando provenga de un componente respiratorio va a actuar, el equilibrio se va a desplazar para modificar la alteración que está ocurriendo. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y además hay que recordar que existen los tampones intracelulares, ¿cierto? Que tiene que ver con el intercambio de protones, de los cationes, de un protón por un ion potasio a través de la membrana celular y que van a generar que normalmente, en el fondo, como ustedes ya saben, los procesos de acidosis se acompañan de hipercalemia y los de alcalosis de hipocalemia, ¿cierto? Sin embargo, ahora sabemos, eh, con la nueva información que nos entregan, que esta enzima es fundamental para el aporte de protones cuando hay un descenso de protones en el plasma, que es la fosfofructoquinasa 1. Esta enzima es regulada por los niveles de protones dentro de la célula, ¿ya? Entonces, cuando hay un descenso, es fundamentalmente inhibida por el exceso de protones. Entonces, cuando hay un exceso de protones, esta enzima va a disminuir su actividad, disminuyendo la destinación a la vía glicolítica de la glucosa y disminuyendo el aporte de ácidos fijos, ¿ya? Y viceversa, en el fondo. ¿Vale, Cristian? Entonces, ojo, un sistema tampón solo ayuda a amortiguar los cambios de pH cuando este no está involucrado en la generación de trastorno ácido-base. Veamos cómo ocurre eso. Este es el sistema tampón bicarbonato, ¿cierto? Se representa por esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una elevación de los protones? Dale, Cristian. Si tenemos una elevación de los protones, entonces lo que ocurre es que el equilibrio se va a desplazar hacia, o sea, la reacción va a evolucionar para restablecer el equilibrio, es decir, restablecer la relación que existe entre las sustancias que componen este equilibrio. Lo que quiere decir que el sistema va a evolucionar hacia la izquierda. ¿Ya? Dale. Entonces está representado por esa flecha. Dale de nuevo. Y lo que consecuentemente va a hacer que va a amortiguar el aumento de los protones y va a generar una disminución por consumo del bicarbonato plasmático y va a aumentar la presión parcial de CO2 en el plasma. Ahora, ¿cuál es la gracia de este sistema de tampón bicarbonato? ¿Dale? Que este exceso de CO2 en el plasma puede ser, ¿vale?, amortiguado por el sistema respiratorio, de tal manera que tenemos una doble regulación. Es decir, nosotros podemos regular a ambos lados cuál es el componente que predomina de la ecuación y de esa manera desplazar el equilibrio. Entonces, en este caso, en el caso de una acidosis metabólica, la compensación mediante el sistema de bicarbonato es muy eficiente. Dale, Cristian. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos una alteración de origen respiratorio? ¿Dale? Lo que va a pasar es que el aumento del CO2 va a desplazar la ecuación hacia la derecha, ¿cierto? Y consecuentemente vamos a tener un aumento del bicarbonato y de los protones.
amortiguando este aumento del CO2. Sin embargo, este aumento de protones va a poder ir a amortiguarse con el resto de la buffer base, ¿ya? Pero ¿por qué? Pero analicemos, ¿por qué no nos sirve este tampón durante este proceso? ¿Por qué? Porque el desplazamiento que está generando la evolución de la ecuación está conllevando a aumentar los protones. Es decir, el aumento del CO2 y la evolución de este sistema no nos está ayudando a amortiguar el cambio del pH, sino que está directamente involucrado en la generación del aumento de los protones, ¿ya? Para que nosotros seamos capaces de amortiguar un aumento, una disminución de pH, o sea, un aumento de los protones, la ecuación se tiene que desplazar hacia la izquierda. Y viceversa, para amortiguar un aumento en el pH, tendría que desplazarse a la derecha. Por lo tanto, este sistema no va a servir a menos de que actúe una fuerza que desplace el equilibrio hacia la izquierda nuevamente. Y en ese sentido, en la acidosis respiratoria vamos a tener una compensación renal que va a tender a aumentar la concentración de bicarbonato en el plasma, esa va a ser fundamentalmente la reacción, o sea, la compensación. Entonces, ojo, el desplazamiento del equilibrio de esta ecuación está generando el aumento de los protones en sangre. La ecuación ha alcanzado un nuevo estado de equilibrio y para que se modifique hacia el lado contrario se necesita cambiar las concentraciones de alguno de los componentes. Dale, Cristian. ¿Y qué pasa con la regulación respiratoria? Bueno, ya sabemos que la regulación respiratoria es lejos más rápida y mucho más rápida en actuar que la compensación renal, ¿cierto? La compensación respiratoria se empieza a ver poco después de instalado un trastorno metabólico. Sin embargo, sabemos por la curva de ventilación versus pH que esta compensación es mucho más eficiente hacia el lado ácido del pH que hacia el lado básico, ¿cierto? Y por eso nosotros tenemos que acordarnos que siempre que veamos un trastorno metabólico tenemos que analizar si está bien compensado desde el punto de vista respiratorio. Y por eso tenemos que por cada mil equivalente de bicarbonato que baja en el plasma, disminuye 1,25 milímetros de mercurio, la PCO2, y la alcalosis metabólica por cada uno que aumenta 0,75 milímetros de mercurio la PCO2. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede con la compensación? ¿Cuál es? Porque la alternativa B decía que se demoraba en empezar a actuar 24 horas, pero no se demora en empezar a actuar 24 horas, se empieza a actuar de inmediato. Pero se... Se quedó pegado el Pedro. Esperemos que vuelva. No. demora 24... ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí. Ya, ¿en qué me quedé? En que no empieza a las 24 horas, está ahí empezando con la alternativa. Empieza el tiro. Claro, empieza el tiro la regulación, pero se demora en hacerse eficientemente 24 horas y en tener la máxima expresión de su respuesta. Entonces vamos a ver por qué. Dale, Cristian, haz clic seguidos. Vamos a tomar como ejemplo la ocurrencia de una acidosis metabólica, por ejemplo. Cuando disminuye el pH y por ende se consume bicarbonato, baja el bicarbonato en el plasma, ¿cierto? Y con eso el centro respiratorio va a ser estimulado por la vía de los receptores periféricos y va a tender a disminuir la PCO2 en la sangre, ¿cierto? Pero si es que nosotros esta línea que está separando estos dos compartimentos la representamos por la barrera hematocefálica, vamos a tener que la difusión del CO2 va a ser mucho más eficiente y mucho más rápida que la difusión del bicarbonato hacia el plasma, ¿cierto? Entonces va a generar que en un principio, dale Cristian, disminuya la PCO2 y la concentración de bicarbonato se mantenga relativamente constante. Por eso es que al principio vamos a tener una respuesta de los receptores respiratorios centrales que va a ser negativa con respecto al centro respiratorio. Sin embargo, va a predominar la respuesta de los receptores periféricos. Dale, Cristian. Ya está simbolizado que al principio está inhibida por el... Claro, y luego 12 a 24 horas después vamos a tener que se van a igualar las concentraciones de bicarbonato y de, y de CO2, tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo, y de esta manera, ahora sí, el pH va a disminuir también en el líquido cerebroespinal y vamos a tener la máxima expresión de la respuesta del aumento ventilatorio. Dale.
Ya, y la regulación renal, lo más importante, tenemos que saber diferenciar entre reabsorción de bicarbonato y regeneración de bicarbonato, ¿ya? Por eso es que la respuesta C no era, porque la anhidrasa carbónica luminal es fundamental para la reabsorción, no para la regeneración de bicarbonato. Y esto no es solamente un enredo de palabras. Vamos a ver que la regeneración de bicarbonato es un proceso completamente distinto a la reabsorción de bicarbonato y hay que tenerlo claro. Lo que sí comparten en común es que ambas se producen por una secreción de protones al lumen tubular. Al lumen tubular. Vale. Entonces, de la reabsorción de bicarbonato, ¿qué es lo importante? Lo importante es que, como muchos de los elementos filtrados, la mayoría se hace a nivel, la mayoría de la reabsorción se hace a nivel proximal y vamos descendiendo en porcentaje hasta que solamente el 5% de la reabsorción es distal. ¿Ya? En el túbulo proximal es muy importante la presencia del intercambiador de sodio y protones, que va a tener trascendencia clínica al conectar, en el fondo, los trastornos del el espacio extracelular con los trastornos ácido-base, ¿ya? Porque acordémonos que este es el intercambiador que es estimulado por angiotensina cuando hay un descenso en el volumen circulante efectivo. El bombeo de protones a nivel tubular va a hacer que se genere bicarbonato y la anhidrasa carbónica luminal va a convertirlo a CO2 y de esa manera va a poder ser reabsorbido porque el CO2 es difusible, ¿ya? Y por cada protón que bombeemos vamos a estar aportando, vamos a estar reabsorbiendo desde el lumen del túbulo un bicarbonato, ¿ya? Y a nivel distal vamos a tener que este proceso de la secreción de protones va a tener más o menos una influencia de, por ejemplo, la oferta de sodio, por ejemplo, la actividad mineralocorticoidea, muy similar a lo que pasa con los protones cuando son secretados a nivel distal, ¿ya? Necesitamos generar un lumen negativo para la secreción de protones, ¿ya? Y vamos a tener células intercaladas alfa, que son las que secretan protones, y las beta, que son las que son una célula prácticamente idéntica, pero invertida en cuanto a los transportadores y los canales que tiene en su membrana apical y vasolateral. De esta manera, las células intercaladas beta, que son las que intercambian cloruro por bicarbonato en la parte luminal, van a ser fundamentales para lo que conocemos, para entender una de las influencias de la concentración de cloruro en el umbral renal de bicarbonato, ¿ya? Entonces, dale. Entonces, es fundamental para deshacerse del exceso de bicarbonato en situaciones de balance negativo de protones, el umbral renal de bicarbonato. Por ende, es muy importante recordar los factores que aumentan el umbral renal de bicarbonato, ¿ya? Porque, si ustedes recordarán, una alcalosis metabólica no se genera a menos de que haya un defecto para eliminar el exceso de bicarbonato, ¿ya? Y existen muchos elementos que modifican el umbral renal de bicarbonato, pero los más importantes están enumerados acá. Son 3 hipos y un hiper, para que se acuerden. Entonces son hipovolemia, hipocalemia, hipocloremia e hipercapnia, ¿ya? Y brevemente vamos a repasar. ¿Por qué la hipovolemia? Por el aumento, por el aumento de la actividad del cotransportador o el intercambiador de sodio y protones. La hipocalemia, em, la hipocalemia va a generar un aumento de la acidosis intracelular que va a generar aumento del bombeo de protones hacia el lumen. La hipocloremia, en cambio, em, va a actuar, o sea, va a tener que ver con el intercambiador de cloruro y bicarbonato, que en el fondo si hay menos cloruro, se va a poder intercambiar menos con bicarbonato y va a aparecer menos en la orina. Y la hipercapnia también tiene que ver con el aumento de la secreción de protones a nivel tubular, que se va a producir por el aumento de la acidosis intracelular, ¿ya? Y por último, la regeneración de bicarbonato. Esto también es fundamental la secreción de protones, pero en la secreción de protones en el sentido de que ya no, el protón no se va a encontrar con un bicarbonato en el lumen, sino que una vez que nosotros, a medida que vayamos avanzando en el túbulo renal, va a ir disminuyendo cada vez más la concentración de bicarbonato y de esa manera la secreción de protones va a ir disminuyendo el pH a nivel tubular, como se observa en este gráfico amarillito, ¿ya? Entonces,
La acidez titulable va a tener que ver con que el protón se encuentre con ácidos, con bases de ácidos fijos para poder, para que los protones se queden atrapados, o sea, se combinen con estas bases de ácidos fijos y se excrete la forma ácida por la orina, ¿cierto? Y de esa manera, por cada protón que vamos a estar botando, vamos a regenerar un bicarbonato, ¿ya? Sin embargo, dale, sin embargo, el proceso más importante para la regeneración de bicarbonato es la excreción de amonio, ¿ya? Y es la parte regulable. Siempre recordar, el amonio se forma en el túbulo proximal, pero debe llegar al lumen del túbulo colector para ser excretado, ¿ya? Participan en este proceso el intercambiador NHE, que era el intercambiador de sodio con protones, y el NKCC2. ¿Por qué? Bueno, a nivel tubular pasa lo que vemos en esta ilustración, que se ve media gris, que es lo que pasa a nivel del túbulo proximal, ¿ya? A este nivel se va a deaminar la glutamina y posteriormente el glutamato, y cada una de esas reacciones va a liberar un amonio. El amonio va a poder ser intercambiado con sodio y secretado al lumen tubular, ¿ya? El amonio, sin embargo, em, el amonio luego va a circular, si es que nos pasamos perdón, por cada alfa-cetoglutarato y por cada aminoácido que sea metabolizado, se van a generar dos bicarbonatos que van a ser regenerados, ¿ya? Entonces, si avanzamos a nivel del túbulo y pasamos a la parte del asa de Henle, en el asa de Henle el amonio va a ser reabsorbido por el NKCC2, ¿ya? Reemplazando al potasio en ese proceso, ¿ya? De esta manera va a haber una recirculación de amonio y de amoníaco, porque se intercambian según el pH, recordemos, a nivel intersticial. Lo más importante es que aumentemos el nivel de amonio, o sea, perdón, de amoníaco en el intersticio renal. ¿Y por qué esto? Porque el amonio, o sea, el amoníaco, difunde libremente hacia el lumen del túbulo. Por lo tanto, si nosotros, a ver, dale, Cristian, si tengo otra diapositiva. Sí. Por lo tanto, si nosotros aumentamos el nivel de amoníaco en la médula, vamos a tener una alta concentración de amonio, o sea, de amoníaco, perdón, también en el túbulo. De esa manera, cuando nosotros le agreguemos en el túbulo colector, secretemos protones, ¿ya? El protón se va a encontrar con un amoníaco y ese amoníaco en el túbulo colector va a quedar atrapado dentro del túbulo y se va a excretar, ¿ya? Y por el pKa, el sistema amonio-amoníaco, que es alrededor de 9, cuando nosotros tengamos una orina ácida, el equilibrio de la reacción de amonio-amoníaco va a estar desplazado hacia el amonio, ¿ya? Y por eso se va a excretar mucho más amonio, ¿ya? ¿Y cuáles son las partes regulables de este proceso? Las partes regulables tendemos a necesitar aumentar la cantidad de amonio y de amoníaco que formamos a nivel de la médula renal. Y eso lo hacemos aumentando la utilización de glutamina, ¿ya? Para aumentar la utilización de glutamina necesitamos que los transportadores, tanto luminal como basal de las células del túbulo proximal, aumenten su actividad. Dale. Aquí están encerrados en rojo los transportadores que aumentan su actividad para poder ingresar a la célula glutamina y de esa manera generar amonio que sea excretable al lumen del túbulo proximal. Sin embargo, también hay enzimas que son estimuladas por los estados de acidosis y van a generar el mismo efecto, aumentar la secreción de amonio en el lumen del túbulo proximal. Eso creo que sería lo que le quería contar de fisiología. Salió un poco largo. Y por eso la excreción de amonio regulada mediante cambios en la utilización de glutamina en el túbulo proximal. Siguiendo entonces, lo que me interesa con esta pregunta es que sepamos cómo analizar un caso clínico respecto a alteraciones ácido-base. En específico, en este caso, es un trastorno que suele ser un trastorno mixto, pero que se describe en la parte de acidosis metabólica, así que creo que hay otra pregunta. Ya. En una intoxicación salicílica aguda de un niño de 3 años se encuentran los siguientes parámetros. Una PCO2 de 12,
está disminuida, un bicarbonato estándar de 7 miliequivalentes litros, también disminuido, y un pH de 7,37 que está dentro de los parámetros normales. A través de esto se busca preguntar qué es lo que está sucediendo en este caso de un niño de 3 años. Entonces, en primer lugar, a mí me interesa que el análisis de las alteraciones ácido-base, en un principio, cuando estén estudiando, lo tengan súper metódico. Es evidente que dentro del certamen igual hay tiempo limitado para poder analizar cada caso, pero entre ir practicando ya se van a ir dando cuenta de los casos típicos y después van a poder hacerlo mucho más rápido, pensando en la cantidad de tiempo por pregunta. Y dentro de esto hay 3 pasos importantes, que en un primer lugar es identificar el trastorno ácido-base, en un segundo lugar correlacionar con la clínica y el pH del paciente, y tercero analizar la respuesta compensatoria. Respecto a los trastornos ácido-base, ya conocemos que existen 4 y que tienen que ver con los parámetros metabólicos y respiratorios, siendo acidosis y alcalosis sus principales alteraciones. En segundo lugar, correlacionar con la clínica y el pH del paciente. Esto es súper importante porque permite definir el trastorno primario. Siempre tenemos que observar la clínica, y la clínica también, en el caso de ya viéndolo desde el punto de vista no tanto fisiopatológico, nos puede entregar ciertas claves respecto a cuáles son los parámetros o los trastornos o la principal enfermedad que está generando el trastorno, porque finalmente nosotros estamos hablando de los trastornos con la finalidad de saber qué es lo que está ocurriendo en una patología en específico. Y finalmente analizar la respuesta compensatoria para ver si realmente el organismo está actuando de manera correcta o si existen otras alteraciones dentro del trastorno, como son los trastornos mixtos, y que son bastante preguntados por el profe Rodrigo, así que igual hay que conocerlos bien. Respecto a la respuesta respiratoria compensatoria, y que esto es lo que define por ejemplo, en el caso de las alteraciones metabólicas, y que habló recién un poco Pedro, tenemos que tener en consideración que en las acidosis y alcalosis metabólica existen ciertas como aproximaciones respecto a cómo determinar si un trastorno está siendo compensado de manera correcta por el organismo. En este caso se trataría de un trastorno simple, o si esto se aleja más de lo que debería hacer el organismo, y en ese caso tendríamos que estar sospechando de que hay una tercera alteración que está afectando al organismo. Y esta tercera alteración sería sumada a la alteración primaria, la compensación y una tercera alteración independiente. Entonces, en estos casos tenemos que tener súper en claro los factores de conversión, finalmente desde la disminución o aumento del bicarbonato hacia cómo se refleja eso en el CO2, y que esto es lo que principalmente se ve en el curso, debido a que también existen ciertas aproximaciones de fórmulas como desde las alteraciones respiratorias hacia las compensaciones metabólicas, recordando eso sí que las compensaciones metabólicas tienen un poco más de dificultad. Y dentro de esto, los valores mágicos que hay que saber es el 1.25 y el 0.75. Y quizás como no sé si tip, pero una cosa que pueden, para no estar calculando la prueba por 1.25 por 0.75, sacar el cuarto y sumárselo o restárselo. Yo eso era lo que hacía en las pruebas, por lo menos. Ya, respecto al análisis del caso clínico, entonces en primer lugar teníamos que ver cuál es la información que teníamos respecto al caso. Sabiendo que estaba una intoxicación salicílica y teniendo en consideración que este es un trastorno normalmente que es mixto, pero lo que me interesa es que ustedes puedan hacer con esto es que incluso sin tener el antecedente, ustedes se den cuenta hacia dónde va el problema. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar los trastornos. Y respecto a la identificación de los trastornos, tenemos que los trastornos en la parte metabólica tenemos un base excess negativo o un bicarbonato estándar menor a 22, lo que nos traduce en una acidosis. Y tenemos en la parte respiratoria una presión de CO2 menor a 35, lo que nos está traduciendo en una alcalosis, producto a una hiperventilación. Entonces, en segundo lugar, tenemos que ver cuál es el trastorno principal, si es una acidosis metabólica, si hay un trastorno compensado, y esto en el caso de la intoxicación salicílica puede ser un poco más complicado de definir, más aún si es que el pH está dentro de los parámetros más o menos normales, pero igual se está como aproximando más hacia una alteración metabólica. Pero pues, en fin de
poder analizarlo bien mediante fórmula y aproximarnos, vamos a tratar el trastorno principal como una acidosis metabólica. Recordando siempre que en la intoxicación salicílica existe más de un trastorno primario y que es un trastorno normalmente mixto. Entonces, en tercer lugar, como para hacer este análisis, tenemos que ver la variación del bicarbonato, en donde nos damos cuenta que esta variación es de 17 miliequivalentes tomando un valor normal de 24. Creo que ustedes en algunos casos mencionaban como variación entre 22 y 26, pero si lo hacen con 24 igual es una aproximación finalmente, como tampoco esto son valores absolutos y les va a permitir solamente hacer el cálculo y no sacar como intervalos de referencia. Entonces tenemos esta diferencia entre lo que va a ser el bicarbonato estándar y lo que va a ser los valores normales. Y al ser una alteración de acidosis metabólica, el factor de corrección va a ser 1 por 25 y esto nos va a dar un valor de 21,25, que esto debe haber sido lo que varió la presión de CO2 en una condición en que el trastorno era compensado normalmente por el organismo, es decir, un trastorno simple. Entonces tenemos este valor sacado y se lo restamos a los 40 milímetros de mercurio de la presión parcial de CO2 normal, entendiendo también esta variación entre 37 y 43 que se mencionaba dentro del apunte, pero 40 como un valor medio. Entonces, lo que deberíamos esperar en un paciente en que tiene una alteración de una acidosis metabólica con una disminución de 17 miliequivalentes de bicarbonato es que la PCO2 se encuentre en 18,75. ¿Y qué nos damos cuenta en este entonces? Que lo que esperamos es distinto a lo que tiene el paciente. Y específicamente, lo esperado es mayor a lo que tiene el paciente, por lo que el paciente está teniendo una hiperventilación relativa. Y esto porque finalmente la hiperventilación que tuvo fue mucho mayor y eso determinó que la PCO2 disminuyera más aún de lo que tenía que disminuir para compensar el trastorno. Entonces, ¿cuál es la conclusión respecto a esto? Es que existe un tercer trastorno no compensatorio que es una alcalosis respiratoria. Que va más allá de la alcalosis que finalmente debió haberse generado como esa alcalosis compensatoria respiratoria. Y me interesaba mucho como que analizáramos este caso porque igual hubieron respuestas incorrectas en el Instagram, a pesar de que igual fue una pregunta que se aproximó un poco respecto al control formativo que tuvieron y que también fue altamente consultado en Instagram. Finalmente, como para ver un poco respecto a este cuadro de la intoxicación salicílica y entender por qué es como un cuadro clásico de un trastorno ácido base mixto, y esto es porque principalmente genera dos alteraciones a nivel del organismo respecto al equilibrio ácido base. La intoxicación salicílica tiene una serie de aristas y una patología muy difícil de comprender y que van a haber otras aristas de este problema en la parte de digestivo, por ejemplo. Porque tiene un impacto también en la función hepática. Respecto a la intoxicación salicílica, entonces tenemos una primera alteración que es la estimulación del centro respiratorio directa, lo que va a generar una hiperventilación y esto va a disminuir la PCO2 de manera primaria, generando una alcalosis respiratoria. Esto teniendo alteraciones en el pH y finalmente la alteración en el pH también va a tener un impacto en lo que es la estimulación del centro respiratorio, tanto dependiendo de hacia dónde vaya la alteración del pH. Y también esta alcalosis respiratoria, como lo vamos a ver más adelante, en el caso de alcalosis respiratoria genera un movimiento de la curva de saturación de la hemoglobina hacia la izquierda, lo que va a generar un aumento de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina y por tanto una especie de hipoxia tisular como relativa, que finalmente, más que ponerle un nombre, lo que va a generar es que se aumente el ácido láctico dentro de los tejidos porque va a haber una alteración en lo que es el metabolismo de la glucosa, por ejemplo. Y por parte de la otra parte como de la alteración de la intoxicación salicílica, el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, que principalmente, según algunos artículos que leí, es porque se genera una alteración en el gradiente de los protones, donde se pierde ese gradiente de los protones y por tanto se genera esta alteración en la fosforilación oxidativa. Y esto va a tener
principalmente un aumento del ácido láctico y un aumento de los cetoácidos, como se vea también, por ejemplo, en la acidosis láctica, el tema del aumento del ácido láctico por esta alteración dentro de todo el metabolismo de la glucosa, lo que va finalmente a llevar a que se lleve a una B-excess negativa por este tamponamiento y también, evidentemente, porque aumentan los ácidos dentro del organismo y va a generar una acidosis metabólica. Y esto último es súper importante porque la intoxicación salicílica de por sí no genera una alteración de acidosis metabólica directamente por los salicilatos, sino que es por esta alteración en la fosforilación oxidativa con el aumento del ácido láctico y los cetoácidos. Entonces, finalmente, ¿cuál es la respuesta correcta a esto? Es que se asiste a un trastorno mixto, entendiendo que la intoxicación salicílica aguda es un trastorno mixto clásico. Sin embargo, no vayan a caer como en el hecho de que les pongan en el certamen intoxicación salicílica aguda y ustedes vayan al tiro del trastorno mixto. Es importante que analicen el caso porque perfectamente una intoxicación salicílica aguda podría estar actuando de manera normal con un trastorno compensado. Entonces tienen que analizar cada uno de los casos. En el sentido de fisiopatología es importante que lo analicen desde el punto de vista de los valores que les entregan, que estos pueden ser diversos, pero a nivel de la clínica ya tienen que adentrarse mucho más en lo que es la historia del paciente y algunas claves que les pueden dar respecto a los distintos cuadros. En la alternativa A se mencionaba que el niño no presenta trastornos del balance de ácido-base ya que su pH plasmático se encuentra en rango normal. Y esto tienen que tener cuidado porque finalmente los valores de pH no están reflejando directamente una alteración de los trastornos de balance ácido-base. Si bien es una traducción, hay que recordar que valores normales pueden estar escondiendo procesos de acidosis o alcalosis. Y más bien en el pH, cuando se habla como de alteración del pH, se habla de acidemia y alcalemia, más que de alcalosis y acidosis. Respecto a la alternativa B, el ácido acetilsalicílico se encuentra causando una alcalosis respiratoria compensada por una acidosis metabólica. Vimos recién que justamente no causaba esta como compensación. Si bien el ácido acetilsalicílico genera una alcalosis respiratoria, no está siendo compensada por una acidosis metabólica, sino más bien es un trastorno mixto porque no hay una compensación suficiente del organismo. Y la acidosis metabólica es un trastorno primario en el que está compensado con una alcalosis respiratoria en la línea de la misma alternativa anterior. Finalmente, a través de todo el análisis nos dimos cuenta que estamos ante un trastorno mixto del equilibrio ácido-base, donde uno de ellos corresponde a una alcalosis respiratoria. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. No. Ya, No ya, entonces vamos a avanzar con la pregunta número 3, la cual trataba sobre un caso o un cuadro de vómitos profusos de un día de evolución. ¿Ya? Este paciente llega al servicio de urgencia con hipotensión, taquicardia y signos de deshidratación. Los exámenes de laboratorio son los que aquí se mencionan y los vamos a analizar con mayor detalle en la diapositiva siguiente. Pero lo que me gustaría destacar acá es el cloruro, ¿ya? Que está debajo del límite inferior de normalidad. Por lo tanto, estamos ante una hipocloremia. Dato que es interesante y que lo vamos a usar en diapositivas posteriores. Entonces, en base a esta situación, se les preguntaba cuál de las 4 alternativas era la correcta y cuáles por descarte eran incorrectas. Entonces, vamos a avanzar y al final vamos a analizar la alternativa cada una por sí sola. ¿Ya? Entonces, como dijo mi compañero, Cristian, en primer lugar, estas preguntas pueden ser un poco difíciles de enfrentarla en un primer momento. Por lo tanto, tenemos que generar una secuencia de pensamiento bastante, valga la redundancia, secuencial. Entonces, en este caso, en el paciente deberíamos, lo primero, preguntarnos, ¿ante qué trastornos ácido base nos estamos enfrentando? Para luego, una vez definido qué trastorno, nos podríamos preguntar qué es lo que está generando este trastorno. Después, en un tercer paso, nos podríamos preguntar cuáles son los mecanismos del organismo que están enfocados a amortiguar este trastorno y finalmente si hay alguna otra situación o contexto que esté manteniendo este cuadro. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir qué trastorno ácido base estamos enfrentando. Y como dijo mi compañero, este análisis es bastante secuencial.
Por lo tanto, en un primer paso tenemos que evaluar los parámetros ácido-base que nos entregan en el enunciado, que es el pH, el PCO2 y el base excess. El pH está aumentado, por lo tanto, como dijo mi compañero, es una alcalemia. No podemos decir alcalosis porque ahí ya no estamos metiendo un poco en términos de metabólico y respiratorio, pero cuando solamente estamos hablando de pH aislado, es mejor utilizar este término. La PCO2 también está elevada, lo que nos transmite que es una hipercapnia. Por lo tanto, hay una acidosis respiratoria. Y un base excess positivo es un aumento de bases en el organismo, lo que dice que es una alcalosis metabólica. Por lo tanto, las preguntas que nos tenemos que hacer ahora en un segundo paso es, ¿este es un trastorno mixto o un trastorno simple? Y si es simple, ¿cuál es el primario y cuál es el secundario? Siguiendo el orden propuesto por Christian, podemos basarnos en estas diferencias entre si es simple o mixto en base a la predicción de los trastornos ácido-base. Ya, como bien explicó Pedro al principio de la ayudantía, esta es una curva que fue realizada mediante varias pruebas empíricas de laboratorio y se sacó esta curva. Y sacándose esta curva también sacó este, por así decirlo, factor de multiplicación que podemos utilizarlo en el caso de que un pH esté elevado, o sea, alcalosis, siendo este factor de conversión 0.75. Entonces, como volviendo al inicio, el pH es alcalino, entonces podemos trabajar sobre la base de que el trastorno primario es una alcalosis metabólica con un trastorno secundario, una acidosis respiratoria que está intentando compensarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto la compensación respiratoria, tanto una acidosis como una alcalosis, no es 100% efectiva porque es autolimitada. Por lo tanto, no va a poder tomar el pH y llevarlo a valores normales, aunque sí puede ser el caso y por eso hay que, ¿cómo se llama? Y analizar cada parámetro por sí solo, pero en la generalidad no puede hacerlo en un 100%. Por lo tanto, uno puede suponer que el pH está siendo elevado o bajado por el trastorno primario. Por lo tanto, como en este caso el pH es alcalino, nosotros podemos suponer que la alcalosis metabólica es el trastorno primario. Entonces, siguiendo el mecanismo de deducción, tenemos que, se me salió todo, tenemos que calcular la diferencia entre bicarbonato. ¿Ya? Créanme que esto estaba un poco más ordenado cuando estaba en el Drive. Entonces, el bicarbonato del paciente era 35 y lo normal que utilizamos como valor de referencia en los ejercicios es 24. Por lo tanto, el delta es 11. Como ya dijimos, el factor de conversión es 0.75 y el total va a ser 8.25 lo del PCO2. Entonces, si uno se olvida si esto había que sumarlo o restarlo a los 40 miligramos estándar de la PCO2, hay que retroceder unos pasos y decir, mira, yo estaba proponiendo una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria compensatoria. Entonces, una acidosis es una hipercapnia. Por lo tanto, deberíamos esperar una PCO2 más alta. Es por esto que la PCO2 predicha por nuestro modelo matemático sería los 40 más los 8.25 que obtuvimos en el paso anterior. Por lo tanto, la PCO2 predicha es 48.25, que es bastante cercana a la que presentaba el paciente de 48. Entonces, podemos decir que es un trastorno simple, con una alcalosis metabólica como un trastorno primario y una acidosis respiratoria como trastorno secundario. Acá adjunto un cuadrito resumen de las diferentes variaciones de los parámetros que se tienen que tener en consideración cuando se está en una alcalosis metabólica, estando compensada o no. Pero el detalle de esto, si tienen alguna duda pueden preguntar, pero me lo voy a saltar para ver con mayor detalle lo que sigue. Ahora, antes de avanzar, hay que tener siempre en cuenta que todo paciente que tenga una alcalosis metabólica, sí o sí, tiene que tener un umbral renal de bicarbonato elevado, porque en condiciones fisiológicas, ante una carga inesperada de bases, una persona sana, sin ningún proceso patológico subyacente, puede generar bicarbonaturia y evitar así una elevación de las bases en el organismo. ¿Ya? Ahora, como ya les decía, primer paso, teníamos que definir qué trastorno ácido base estábamos presenciando, ¿ya? Lo tenemos listo. Ahora, el segundo paso es ver por qué se está generando este trastorno. Ahora, para entender esto,
hay que dar un pasito hacia atrás y entender la fisiología de del trastorno, o sea, de las alteraciones ácido-base en el tracto digestivo. Principalmente, en estas condiciones, cuando las células parietales del estómago generan bicarbonato y protones. Estos protones se unen con el cloruro para formar ácido clorhídrico y generar y aportar en el proceso de la digestión. Sin embargo, este bicarbonato queda así, por así decirlo, solito, por lo tanto, va a entrar a la circulación plasmática o al medio interno generando un incremento de la base. Sin embargo, nosotros cuando comemos normalmente no entramos en una alcalosis metabólica. Y esto se da por lo siguiente, porque ya acá está el alimento, se une con las enzimas gástricas y se forma el quimo. El quimo al llegar al duodeno genera una estimulación en las células duodenales para la liberación de diferentes hormonas, siendo una de ellas la secretina. La secretina estimula células del páncreas exocrino para que éstas liberen bicarbonato hacia la luz intestinal. ¿Esto para qué? Para neutralizar el quimo, ya que un quimo muy ácido puede dañar el epitelio intestinal. Ahora, si hay una secreción de bicarbonato hacia la luz del duodeno, podemos entenderlo como que estamos excretando bases desde el medio interno. Por lo tanto, esta excreción de base más esta adición de bases, lo que al final nos va a dar es un equilibrio, por así decirlo, dinámico. Ahora, ¿qué pasa en los vómitos? Esta vía desde el quimo para adelante no está, obviamente, porque existen vómitos. Por lo tanto, no tenemos una excreción de bases. Y tenemos esta adición de bases por parte del estómago que va hacia el medio interno generando así una alcalosis metabólica. También hay que recordar que los vómitos se acompañan con una pérdida de volumen que genera una concentración del BEC. Por lo tanto, nosotros tenemos una disminución del solvente, se concentran los solutos, en este caso las bases, por lo tanto esto también estaría aportando en la alcalosis metabólica. Por otro lado, tenemos eliminación de cloruro, generando así un balance negativo de este. Ahora, los mecanismos de taponamiento, ¿cuáles son? Ya habíamos dicho que son extracelulares, intracelulares, en este caso respiratorio. En el extracelular vamos a ver el sistema tampón bicarbonato, el tampón de proteínas y el de la hemoglobina. El de las proteínas, si no me equivoco, lo vamos a tocar con mayor detalle en las diapositivas siguientes, pero a grandes rasgos, como hay una alcalosis, las proteínas se disocian en protones y proteinatos, y los proteinatos pueden, por así decirlo, secuestrar calcio y generar una hipocalcemia iónica, pero el detalle está más adelante. El que me gustaría determinarme un poco es el sistema de tampón hemoglobina, el cual ya sabemos que la hemoglobina tiene estos dos sentidos de la reacción, generando hemoglobinato y un protón libre. Entonces se puede cambiar el sentido de la reacción según el pH en el que se esté el plasma y así taponarlo. En una alcalosis lo podemos entender como una falta de protones en el plasma, por lo tanto la hemoglobina va a estar dirigida hacia la liberación de protones generando hemoglobinatos. El hemoglobinato tiene una mayor afinidad por el oxígeno, como se ve en esta parte del gráfico, por lo tanto va a desplazar la curva de disociación del oxígeno hacia la izquierda, disminuyendo la P50 o aumentando la afinidad, todo ello sinónimos. Sin embargo, esto en una condición inicial, porque a las 6, más o menos a las 6 horas, se genera un aumento del 2,3 difosfoglicerato dado por el mismo metabolismo de la célula, y este es un inhibidor alostérico de la curva de disociación. Por lo tanto, esta la desplaza hacia la derecha, lo que significa que disminuye su afinidad y disminuye o aumenta, ahora aumenta la P50, ¿ya? Por lo tanto, estos dos mecanismos al final del día van a mantener la curva de disociación en un término, por así decirlo, medio, y va a mantener el funcionamiento de la hemoglobina en términos de disociación del oxígeno en forma normal. Sin embargo, también podemos tener en cuenta que en una condición aguda, donde hay una elevación brusca del pH y muy severa, no va a faltar este mecanismo de regulación. Por lo tanto, en una condición muy aguda, este mecanismo, este aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, puede aportar en una hipoxia tisular del paciente.
¿Ya? Como dijimos, existen otros diversos tampones que son el intracelular, la compensación respiratoria, que ya la hemos hablado más o menos, pero la compensación renal también es la que me gustaría detenerme un poco, porque esto solamente actúa en ausencia de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque, porque los mecanismos de mantención de la alcalosis metabólica se encuentra el riñón como órgano, que puede estar aportando al umbral renal de bicarbonato. ¿Y cómo es eso? En primer lugar, puede sonar bastante paradójico, pero la misma acidosis respiratoria compensatoria que aquí vimos, ¿ya? La misma hipercapnia, puede estar elevando el umbral renal de bicarbonato. ¿Y esto por qué? El CO2, como ya dijo mi compañero anteriormente, tiene una gran difusibilidad en las membranas biológicas, por lo tanto va a entrar al intracelular de las células tubulares y va a desplazar la reacción hacia la formación de bicarbonato y protones. ¿Ya? Los protones a nivel proximal, o sea, la secreción de protones a nivel proximal va a estar enfocada a la reabsorción de bicarbonato y ya a la forma distal, o sea, a los lugares más distales de los túbulos, se va a ver en la regeneración de bicarbonato reflejado en una mayor acidez titulable y excreción de amonio. Por lo tanto, suena paradójico que el mismo mecanismo de compensación respiratorio va a estar aumentando el umbral renal de bicarbonato. Por otro lado, tenemos la contracción del BEC que activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y ambas hormonas están involucradas en la elevación del umbral renal de bicarbonato. La aldosterona, como bien dijo anteriormente, puede estar estimulando los intercambiadores protón-sodio a nivel proximal, aumentando su excreción y la reabsorción de bicarbonato, y a nivel distal la aldosterona va a generar una mayor excreción para generar una mayor regeneración de bicarbonato. Ahora, por último, tenemos este importante mecanismo que no hay que olvidar, que es las células intercaladas, beta, si no me equivoco, a nivel distal, en la que el cloruro tiene un gran un gran papel en este mecanismo. Recordemos que en la sangre hay una hipocloremia, como vimos en el paciente, por lo tanto va a haber una menor carga filtrada de este y una menor disponibilidad de cloruro a nivel tubular. Por lo tanto, en estas células va a haber una menor disponibilidad de cloruro para intercambiarlo con bicarbonato y así excretar bicarbonato hacia la luz tubular. Por lo tanto, este mecanismo se encuentra disminuido y este aumento de bicarbonato se va a devolver al medio interno. Por lo tanto, se va a generar o perpetuar la alcalosis metabólica desde este punto de vista. Acá le adjunto una tablita que es el resumen de los mecanismos de mantención de la alcalosis metabólica que está en su apunte y creo que explicamos la mayoría de esto, pero si cualquier duda la pueden mencionar. Entonces, la alternativa correcta era la letra C, que a pesar de encontrarse en alcalemia, existe un aumento de la secreción de hidrogeniones o de protones. ¿Ya? La alternativa A estaba incorrecto porque no hay una mayor secreción de bicarbonato a nivel distal. Al contrario, está disminuida por la misma hipocloremia. Se está ante un trastorno simple, no mixto, como ya habíamos dicho, y por el efecto de la alcalemia, la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda. No sé si se tiene alguna duda en este punto. Entonces vamos a avanzar en la pregunta 4, que habla sobre lo siguiente. ¿Ya? Cualquier duda, digan nomás. Entonces, la pregunta 4 hablaba sobre el pH. El pH de la sangre arterial de un paciente es 7.5 y cambia a 7.58 cuando la PCO2 se lleva a 40 miligramos de mercurio. Entonces se preguntaba, ¿cuál es el trastorno ácido-base que estamos presenciando? Entonces, acá hay que analizarlo parte por parte. En primer lugar, usemos el valor del pH cuando la PCO2 está a 40 miligramos de mercurio. Este pH es 7.58, o sea, está en alcalemia. Esto es importante porque al poner o al estandarizar la PCO2 en condiciones de laboratorio, no es la PCO2 que tenía el paciente, sino en laboratorio, se elimina el componente respiratorio de la ecuación, por así decirlo. Por lo tanto, podemos entender que este pH de 7.58 solo está sujeto a condiciones metabólicas. Y si si está elevado, y si está en alcalemia, perfectamente podemos decir que es una alcalosis metabólica. Repitiendo, al estandarizar la PCO2 en 40, estamos eliminando el componente respiratorio. Ahora partimos de la base de que tenemos una alcalosis metabólica.
Ahora, en la sangre del paciente, en la que sí está el efecto del CO2, pero no sabemos si está aumentado o disminuido, tenemos que ver cómo varía el pH. Entonces, el paciente parte de un pH 7.58 en condiciones de laboratorio y baja a 7.50 en condiciones propias del paciente, del organismo. O sea, hay una baja. Y como ya sabemos que un pH bajo, por así decirlo, se corresponde con una acidosis. Entonces, acá todavía nos encontramos con una alcalemia, por supuesto, pero el pH disminuye. Y como esto lo hacemos sobre la base de que hubo un cambio de PCO2, podemos perfectamente pensar que esto se debe a una hipercapnia, es decir, una acidosis respiratoria. Y como ya lo habíamos dicho varias veces, en la mayoría de las ocasiones, no en todas, el pH puede estar comandando cuál es el trastorno primario del cual estamos hablando. Entonces, me voy a saltar un poquito estas alternativas, o sea, estas diapositivas. Podemos bien decir que la alternativa correcta era una alcalosis metabólica compensada con una acidosis respiratoria. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda en este razonamiento, en este proceso, antes de hacer un repaso rapidito de acidosis respiratoria. ¿No? Ya, parece que no. Entonces, repaso rápido de acidosis respiratoria. Definición, es un aumento de la PCO2 arterioplasmática, ya lo hemos estado diciendo bastantes veces en esta presentación, se corresponde a un valor arriba de 43 miligramos de mercurio de la PCO2 en el paciente. Y también ya debemos saber que por aumento del reactante se desplaza la reacción química hacia la formación de protones, los cuales van a ir a acidificar el pH. Ahora, en el caso de una acidosis respiratoria primaria, puede ser causada por diversas cosas, pero en sí estas se agrupan en una alteración del intercambio gaseoso, ¿ya? Con una retención primaria de CO2, la cual puede ser, por ejemplo, una hipoventilación. Acá igual es un cuadro de resumen, el detalle de esto no lo vamos a ver, pero cualquier duda la pueden mencionar. Entonces, ¿cuáles son las etiologías de una acidosis respiratoria primaria? Por ejemplo, todas las que pueden generar una hipoventilación. ¿Cuáles? Una depresión del sistema nervioso central, neuropatía, miastenia gravis, una hipocalemia severa, recordando que la hipocalemia genera una o disminuye la excitabilidad de las membranas biológicas. Ahora, también el EPOC y neumonía se asocia con una retención de CO2 por alteración. Por ejemplo, la neumonía se genera por una alteración BQ, y genera una retención de CO2. Entonces, frente a esto, también están los mismos tampones enfocados a tamponar el trastorno de base, que son todos distintos al bicarbonato, como ya se ha dicho anteriormente, y la compensación renal es el mecanismo más eficiente, elimina el exceso de protones, esto mediante la regeneración y la reabsorción de bicarbonato, y hay que tener en cuenta que como buen mecanismo de compensación renal, se demora sus buenos días, sus 3-5 días para llegar al pic, por decirlo así. Pero esto es muy importante porque la compensación renal suele ser mejor compensando este tipo de trastornos respiratorios, no siendo raro el caso de un paciente con EPOC que llegue con un examen cuyo pH esté en rangos normales. Uno podría decir, no existe ningún trastorno ácido-básico en este paciente. Y no, puede ser que tenga una acidosis respiratoria, pero que esté muy bien compensada con el aspecto renal. Entonces siempre ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como ya dijimos, la alternativa correcta era la letra C y las otras tres se descartan porque sencillamente no son esos trastornos ácido-base. No sé si surge alguna duda en este punto. Okay. Ya, y en último lugar, una pregunta respecto a la alcalosis respiratoria, como para tocar todos los temas de la punta ácido-base. Tenemos un paciente normotenso sin signos de deshidratación y que revela los siguientes resultados en su examen de sangre arterial. Un pH de 7.51, un base excess de más 12 equivalentes por litro y un bicarbonato real menor que el estándar. Y acá es importante que dentro del certamen y de las preguntas siempre van a jugar con el tema de los valores que les van a dar y nunca le van a dar todos los valores. Entonces, por ejemplo, la pregunta anterior que hizo Felipe, solamente te dan como una alteración respecto al pH y a la presión de CO2.
como igual hay que tener en consideración las distintas análisis que se pueden hacer respecto a los casos. Entonces, en base a esto se pregunta qué es lo que se puede concluir del paciente con solamente estos valores. Ya. Entonces, tenemos que tener en consideración que es una de las cosas que se mencionaba dentro del enunciado, que es el bicarbonato estándar. Finalmente, el bicarbonato estándar es una concentración del bicarbonato que está solamente alterado por los mecanismos metabólicos del equilibrio ácido. Y esto porque se excluyen los componentes respiratorios al medir este valor en condiciones estándar, que dentro de esto incluye una PCO2 de 40 milímetros de mercurio. También otras condiciones como una temperatura estándar y una presión atmosférica también estándar de 760 milímetros de mercurio. Y el valor normal de este parámetro es de 24 miliequivalente, al igual que el bicarbonato debería hacerlo si es que no hay ninguna alteración del equilibrio ácido-base. Por tanto, el bicarbonato estándar nos va a mencionar qué es lo que está pasando a nivel metabólico, diciéndonos que si está disminuido hay una acidosis metabólica y si está aumentado hay una alcalosis metabólica. Esto solamente para aclarar más o menos a qué se refiere el bicarbonato estándar. Ahora, dentro del análisis del caso, tenemos que tener en consideración esto que nos mencionaban, porque no nos mencionaban un valor de bicarbonato ni nada por el estilo, sino que nos mencionaban que teníamos un bicarbonato que difería el real del estándar. Entonces, en base a esta ecuación del tampón bicarbonato, tenemos que tener en consideración dos alteraciones a nivel respiratorio que pueden alterar este como valor entre lo real y lo estándar, teniendo en primer lugar la hipercapnia, que la hipercapnia en sí va a generar un aumento del bicarbonato, y esto porque la ecuación se va a dirigir hacia en la parte de los productos. Finalmente el equilibrio va a ir hacia esa parte, aumentando los niveles de bicarbonato. Por lo tanto, cuando midamos el bicarbonato real del paciente, esto es decir, sin ninguna alteración, o sea, sin ninguna estandarización dentro de la medición en laboratorio, vamos a ver que el bicarbonato real va a ser mayor que el estándar. En un segundo escenario, podemos tener una hipocapnia, que por la misma equilibrio de la ecuación del tampón, se va a traducir en que hay una disminución del bicarbonato, y esto fue más o menos lo que explicó Pedro al principio de la guía. Lo que finalmente se va a traducir en que el bicarbonato que midamos en el paciente sin ninguna estandarización va a ser menor que el bicarbonato estándar que exista, finalmente, cuando estandaricemos los parámetros. Por tanto, ¿a qué trastorno ácido-base nos enfrentamos? Y acá también viene como la misma esquematización respecto a cómo enfrentarse a un problema. Tenemos que ver los parámetros que nos están dando, o sea, la información infinitamente que nos está en el enunciado. En un primer lugar tenemos un pH de 7.51, lo que nos habla que hay una alcalemia, no una alcalosis. Eso está malo en el PPT, es una alcalemia, porque finalmente el pH no nos puede hablar directamente respecto a las alteraciones ácido-base a nivel metabólico respiratorio. Un base excess de más 12, que nos está traduciendo en que hay una alcalosis metabólica. Y un bicarbonato real que era menor que el estándar, que finalmente, como lo vimos anteriormente, esto nos está traduciendo en una alcalosis respiratoria, principalmente por una hipocapnia, producto a una hiperventilación. A veces uno se confunde como en el tema de tantos conceptos, pero si tienen un análisis bueno como del caso, esa confusión pueden saltarla. Y ahora, yéndose más al tema de qué es la alcalosis respiratoria, para hacer un pequeño resumen, esto se define como el balance negativo del CO2 producto a una disminución de la concentración plasmática, que finalmente todo esto se traduce en el gran concepto de hipocapnia. Y en base a los parámetros del laboratorio son cuando el valor de la PCO2 es menor a 37 milímetros de mercurio. Esto lo que va a finalmente generar es un desplazamiento de esta ecuación de la reacción de hidratación finalmente del tampón bicarbonato hacia la izquierda, disminuyendo los protones y elevando el pH.
recordando que esta es la alteración que se produce a nivel del tampón, pero finalmente debido a que el bicarbonato está como afectado por el parámetro, finalmente la ecuación está afectada por el parámetro, esto no va a tener mucha importancia dentro de la compensación, que es algo que vamos a ver posteriormente. ¿Y cuáles son las causas que tenemos de hiperventilación, o sea, de hipocapnia o de alcalosis respiratoria? Principalmente todos los mecanismos de hiperventilación que vimos en el primer semestre en su módulo de respiratorio. Y dentro de eso podemos tener la ansiedad, los salicilatos, como habíamos mencionado en la intoxicación por ácido acetil salicílico, la adrenalina y algunas lesiones del sistema nervioso central. Y acá también, al igual que en los anteriores casos, tenemos este resumen como de qué es lo que ocurre en una alcalosis respiratoria, donde vemos que los parámetros son distintos cuando tenemos un trastorno puro respecto a un trastorno simple. Entonces igual va a importar en qué momento estemos midiendo cada uno de los parámetros. Y finalmente, respecto a los mecanismos de compensación, que era una de las alternativas que está mala, tenemos que finalmente existen tres tipos de compensaciones en este caso, porque recordemos que las compensaciones, el cuarto tipo de compensación, que es la ósea, está involucrada más respecto a la acidosis metabólica principalmente, así que tienen que saber eso. Y los otros tres tipos de compensación ya actúan como en todas las otras alteraciones de ácido base. Dentro de esto tenemos los tampones del líquido extracelular, donde, como les mencioné anteriormente, como el bicarbonato en esta ecuación del tampón de bicarbonato está afectado, no se toma mucho en consideración en decir cómo está compensando el equilibrio, porque de por sí los valores están alterados. Y acá se toma importancia los otros tampones del líquido extracelular, como son los fosfatos, las proteínas y la hemoglobina. Y esto es algo que mencionaba Felipe anteriormente, que las proteínas tienen un rol importante en algunas alteraciones que se van a dar en los procesos de alcalosis, y esto principalmente porque las proteínas liberan protones y eso genera la formación de proteinatos. Y los proteinatos, por tener carga negativa, se van a poder unir al calcio, generando una hipocalcemia que es iónica. No es una hipocalcemia real, sino que es más bien producto de esta unión del calcio por secuestro de las proteínas, lo que va a traducir que a nivel del organismo se genere una alteración conocida como la tetania, y que tiene que ver con la hiperexcitación de las neuronas a nivel del cuerpo. Y esto porque el calcio está involucrado en la dinámica de los potenciales de acción y finalmente la dinámica neuronal. Y dentro de la tetania, acá en el apunte se destacan dos signos importantes, que es el signo de Tostek y el síndrome de Trousseau, que pueden servir en la clínica como está reflejando una tetania, y que finalmente no se ahonda mucho en estos mecanismos en esta parte del ramo, porque va a ser algo que verán en el módulo de endocrino, donde ya se toman un poco más las alteraciones en el metabolismo del calcio. También tenemos un mecanismo de compensación que tiene que ver directamente con los tampones del líquido intracelular, en específico con el intercambio de protonio y potasio. Y finalmente la compensación renal que mencionaba Felipe, que tiene que ver con esta disminución de la reabsorción en los casos de alcalosis, con la disminución de la reabsorción renal de bicarbonato, la acidez titulable y la homogeneogénesis, pero que es importante que se establece alrededor de los 3 a 5 días luego de iniciado el trastorno, porque es un trastorno de compensación más lento. Por tanto, dentro de las preguntas, lo correcto era decir que el paciente presentaba una alcalosis respiratoria primaria, porque las otras alternativas no son correctas. El paciente debería presentar una alcalosis metabólica pura, como vimos anteriormente, por esta disociación entre los valores del bicarbonato real y el bicarbonato estándar. Podemos determinar de otra manera que existía una alcalosis respiratoria, no directamente por los valores de APCO2. Se espera observar una rápida disminución de la acidez titulable como compensación renal del trastorno ácido base. No, porque como vimos, esta compensación es más o menos lenta y dura, y recién se está poniendo a actuar a los 3 a 5 días. Y se asiste a un trastorno simple del equilibrio ácido base, no, porque finalmente estamos viendo que tenemos tanto una alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica. Por tanto, no son mecanismos que estén compensándose uno con otro, y más bien estarían actuando como un mecanismo de trastorno.
No sé si existe, eso era lo último. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto.